lo tienen? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29, todos lo tienen, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29, dicen así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos, vamos a meditar en esta tarde en este tema: ¿pecaremos voluntariamente? Una pregunta: ¿pecaremos voluntariamente? Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook. Que Dios les bendiga en cualquier parte donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí en esta tarde de este día domingo 9 de noviembre del año 2025, vamos, hermanos, a prestar mucha atención a la palabra de Dios, ya que, hermanos, Dios es tan bueno y tan misericordioso. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno y misericordioso, hermanos? Dios es bueno y misericordioso. Y Dios tiene una manera, hermanos, tan hermosa para el ser humano, que Dios no quiere que a ninguno de nosotros nos vaya mal. Dios no quiere que nosotros, hermanos, suframos en este mundo. Muchas veces, ¿verdad?, hay cosas que nos suceden. No es, hermanos, otra cosa que consecuencias de nuestra desobediencia, consecuencias por no atender a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra del Señor, según lo que hemos terminado de leer en Hebreos capítulo 10, leamos el versículo 26 solamente. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Habla, hermanos, directamente a aquellos que hemos creído en el Señor, en aquellos que tenemos conocimiento de lo que enseña la palabra de Dios, que un día nosotros creímos en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y que por medio de ese sacrificio Él nos ha perdonado. Nosotros fuimos justificados. Y, hermanos, a partir de ahí, nosotros, cualquier pecado que hubiésemos cometido en nuestra vida anterior, cuando estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, el Señor nos perdona. Pero a partir de ahí, hermanos, una persona, cuando tiene el conocimiento de lo que dice la palabra del Señor, de lo que Dios demanda a través de su palabra, una persona que ya tiene un tiempo en el camino de Dios y que de repente se descuida espiritualmente, o muchas veces su corazón se endurece y ya no hace caso, hermanos, a lo que dice la palabra del Señor, empieza a vivir una vida a su manera. Hermanos, yo quiero decirles, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si una persona, hermanos, ya peca deliberadamente,
ya peca con conocimiento. Hermanos, eso es algo así como cuando aquel querubín hermoso que Dios había creado para la alabanza, ¿verdad? Quiso ser igual que Dios, se hizo orgulloso y dijo, voy a ser igual que Dios, y fue destronado de allá arriba en el cielo. Y yo quiero decirle, toda persona que diga, la palabra de Dios dice una cosa, pero yo voy a vivir como yo quiera, quizás no lo va a decir con sus palabras, pero con sus hechos va a vivir como quiera. Tenga cuidado. Hay gente que dice, si Dios es amor, ¿por qué no puede perdonar al diablo? ¿Por qué no perdonó a Satanás? Es que no se trata de eso. Es que Satanás no se arrepintió y nunca se va a arrepentir. Y mucha gente así, el diablo la ha engañado. Dice, tú puedes estar en una iglesia y puedes seguir viviendo una vida en pecado. Nada más que quiero decirles, ya no hay más sacrificios por ese pecado. Ahí solamente queda la misericordia de Dios para cada persona que se arrepienta, que se venga, hermanos, delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Solamente queda la misericordia de Dios. Dios lo puede perdonar, mas sin embargo, ese perdón no, hermanos, hará que las consecuencias de su desobediencia, de su pecado, hermanos, traiga las consecuencias. Porque dice el versículo 27, hermanos, leamos el 26 para que sigamos el 27, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que queda, hermanos, como dice en su Biblia, dígalo, hermano, con voz fuerte, como dice en su Biblia el 27, hermanos. Veamos, hermanos, lo que queda para aquella persona. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto no está haciendo alusión solamente al infierno. Hay comentaristas que dicen que esto hace alusión al infierno. Mas sin embargo, hermanos, aquí cuanto dice la palabra de Dios en el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí en esta tierra es donde van a pagar las consecuencias, hermanos. ¿Por qué cree usted que cuando David le falló al Señor, el profeta Natán le dijo, si el Señor ha redimido tus pecados, ciertamente te ha perdonado, pero dijo, nunca se apartará la espada de tu casa? Una horrenda expectación de juicio y de hervor vino a la familia de David, hermanos. Un juicio tremendo. ¿Por qué? Porque quiero decirles, Dios es un Dios santo, hermanitos. Dios es un Dios santo. Y no podemos nosotros menospreciar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No podemos tener por menos la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Yo quiero decirles, hermanos, la palabra de Dios dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es por eso nuestro tema es, hermanos, pecaremos voluntariamente. O sea que vamos a pecar, hermanos, sabiendo que está mal, sabiendo que lo que estamos haciendo es pecado, es algo que Dios aborrece. Hermanos, no es nuestra la decisión. Nosotros vamos a pecar sabiendo que a Dios no le agrada, hermanos, que vivamos una vida en pecado. Es nuestra la decisión, hermanito. El pueblo de Israel muchas veces pecó contra Dios. Y cada pecado, cada desobediencia trajo sus consecuencias, hermanos.
Cada pecado traía, hermanos, consecuencias. Ahora nosotros, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Nos suceden cosas, nos pasan cosas y a veces le echamos la culpa al diablo. Y muchas veces, hermanos, son cosas que nos pasan por nuestra desobediencia. Porque, hermanos, no nos olvidemos que cuando nosotros hacemos cosas, por ejemplo, hay gente que sabe, hermanitos, claramente que hay cosas que ya no tienen que estar participando en las cosas del mundo, en cosas que hacía antes, y bueno, tantas cosas, hermanos. Miren, Santiago 4:4 llama a la gente que se junta con el mundo almas adúlteras. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquier persona, quien seas, que ya tienes el conocimiento de Dios, te haces amigo del mundo, vives una vida como que no te importa lo que tu Señor hizo en la cruz del Calvario. Déjame decirte que te estás haciendo enemigo de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, no nos conviene tener por enemigo a Dios. Dios nunca jamás ha sido su propósito ser enemigo del hombre. Al contrario, Dios lo que ha querido con el ser humano es amarlo, es bendecirlo, es guardarlo de todas cosas, hermanos, de esta tierra, que no le pase nada malo. Mas sin embargo, muchas veces el hombre es el que elige. Por eso el Señor al pueblo de Israel le dijo, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios todavía le dice, hoy pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía le dice, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Nosotros, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con nuestra vida? Por eso Dios en esta tarde nos advierte, nos recuerda, porque Dios nos conoce. Nosotros nos miramos aquí físicamente, mas no sabemos, hermanos, cómo cada uno vive en sus hogares, cómo cada uno vive, hermanos, allá afuera. Pero hay un Dios que nos conoce. Hay un Dios que es, hermanos, delante de Él estamos al descubierto. Y nosotros, si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice su palabra, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué tremendo, hermanos. Por ello nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanitos, porque más adelante vamos a mirar unos versículos de la palabra de Dios, cómo el pueblo, hermanos, del Señor pagaron, hermanos, ese juicio que dice la palabra de Dios. Y nosotros, déjenme decirles, aparte del infierno, hermanos, muchas veces aquí en esta tierra el hombre, la mujer paga las consecuencias. Hay gente, hermanos, que llora. Hay gente que, déjeme decirle, no sabe ni cómo arreglar su vida, porque ya, hermanos, ha cometido el pecado. David es un caso del cual, hermano, la Biblia dice que David, ¿verdad?, se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios lo perdonó, pero pagó las consecuencias, hermanos. Pagó las consecuencias. Aquí en esta tierra, hermanos, déjeme decirle, nosotros somos los que decidimos, hermanos, qué queremos. Por eso el apóstol Pablo dijo por allá en Gálatas, hermanos, ¿verdad? En una de sus cartas 6:8 por ahí dijo, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No se engañen, hermanos.
todo lo que usted siembren, eso van a cosechar. No nos engañemos, hermanitos. No nos creamos tan espirituales, sino mejor seamos sinceros con nosotros mismos, porque ¿de qué nos sirve aparentar algo que no somos? ¿De qué nos aprovecha aparentar algo que no vivimos? Mejor seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios, hermanos, y que aprendamos a vivir una vida temerosa delante de Dios. Y que aprendamos, hermanos, a vivir una vida apartados de todo pecado. ¿Por qué cree usted que muchas veces la gente no se da cuenta que peca deliberadamente? Es fácil criticar, es fácil mentir, es fácil decir tantas cosas, hermanos. Eso es pecar deliberadamente. ¿Qué no si echamos mentiras? ¿Qué no dice la palabra de Dios que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? Si nosotros, muchos dicen, yo no, gracias a Dios, yo no soy un adúltero, no soy una adúltera. ¿Qué no dice el Señor? Si un hombre tan solamente deseara una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Y viceversa, también la mujer. Tantas cosas que el diablo, hermanos, puede engañarnos. No nos olvidemos, el diablo es padre de toda mentira. Ese es su trabajo. Él vino a robar, a matar, hermanos. Él vino a hacer todas aquellas obras para que nos aparte de la verdad. Pero que Dios lo reprenda, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino. La palabra de Dios nos alumbra para que vivamos una vida conforme y a la bendita voluntad de Dios, hermanos. Por ello nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir una vida, hermanos, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, imagínense, hermanos, dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Esto habla, hermanos, que en el tiempo de Moisés, cuando Dios le dio la ley, ¿verdad? Dice la palabra de Dios para que lo vayamos comprendiendo. Busquen en sus Biblias en Deuteronomio capítulo 17, hermanos. Esto era lo que acontecía. Busquen en Deuteronomio capítulo 17 y vamos a leer, hermanos, los versículos 2 al 7. Cuando lo tengan, me indican con un amén, hermanitos. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 7, dicen así: cuanto se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, o hubieres investigado bien, en otras palabras, la cosa pareciere verdad, cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Versículo 5: entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Versículo 6: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de uno solo testigo. Versículo 7: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. ¿Y cómo dice al último de este versículo, hermanos? Veamos, hermanos, así quitarás el mal de en medio de ti. Esto era lo que decía la ley, hermanos. Por ello, ¿verdad? Nosotros aquí en Hebreos capítulo 10, versículo
28, hermanos, donde dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Así era la ley, hermanitos, y así se hacía anteriormente. Encontraban a una persona, ¿verdad?, adorando una imagen, o al sol, o a la luna, a las estrellas, y investigaban que eso era verdad. Hermanos, por el testimonio de 2 o 3, lo apedreaban y así quitaban el mal de medio de ellos. Ahora, no era solamente eso, hermanos. Cualquier otro pecado que cometía el pueblo de Israel, ¿verdad?, moría. Así se quitaba el mal anteriormente. Ahora, quiero decirles, hermanos, ahora no es como antes, que lo quitaban físicamente. Ahora muchas veces, hermanos, la gente muere espiritualmente. La gente, hermanos, muere espiritualmente. Por ello vemos, hermanos, tantas personas, ¿verdad?, que hoy están amargados. Hoy viven una vida, hermanos, criticando, hablando del evangelio, barbaridades. ¿Por qué? Porque murieron espiritualmente, desobedecieron la palabra de Dios, el diablo los ha engañado y luego empiezan a hablar en las iglesias, pura hipocresía, y bueno, el pastor es esto, los hermanos son estos. Yo quiero decirles, hermanos, eso es la consecuencia cuando ya el hombre, su corazón se ha endurecido, la mujer se ha endurecido. ¿No ha escuchado usted tanta gente, hermanos, que antes estaban en los caminos de Dios y ahora, hermanos, nada más tienen el título de excristianos, pero hoy no quieren acercarse a una iglesia y hoy solo critican a la iglesia? Y la iglesia, hermanito, yo quiero decirles, jamás en la tierra habrá una iglesia perfecta, porque, hermanos, perfección va a ser cuando lleguemos allá arriba con el Señor. Pero aquí estamos, hermanos, por la misericordia de Dios. Y estamos aquí, por ello venimos hoy en esta tarde para escuchar la palabra de Dios. Y necesitamos la fuerza de Dios para alejarnos del pecado, para vivir una vida santa delante de Dios. Necesitamos, hermanos, no ofender a Dios, que sigamos nosotros viviendo una vida en santidad, porque sabemos que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo hizo para el bien nuestro, hermanitos. Porque hermanos, nosotros estábamos destinados a irnos al infierno, pero el Señor vino y tomó nuestro lugar. Pero ahora, si ya tenemos el conocimiento de la verdad, ya sabemos lo bueno y lo malo, hermanos, ahora no hay excusa de decir yo no lo sabía, Señor, yo no lo sabía. No, hermanos, por ello quiero decirles, es más grave la cosa para nosotros, los que ya estamos en el camino del Señor, hermanos, que aquellos que no conocen de Dios, que nunca han aceptado al Señor, porque ellos todavía por su ignorancia pueden decir yo no lo sabía. Pero una persona que, hermanos, tiene años en el camino de Dios, que una persona que ya predicó, habló la palabra, ¿verdad? Quizá no predicó en un púlpito, pero ya le enseñó a otra persona allá en la calle. Hermanos, ¿qué más sacrificio queda? Ya no queda un sacrificio para el perdón de sus pecados, porque ya lo sabe. Por ello nuestro tema es: ¿pecaremos voluntariamente? Es decir, hermanos, vamos a pecar sabiendo que conocemos la verdad, hermanos. No podemos seguir pecando, hermanos. El Señor nos sacó de la inmundicia, del pecado donde vivíamos, para vivir una vida recta delante de su presencia, para vivir una vida apartados del pecado, hermanos. Anteriormente, hermanos, la ley decía que por 2 o 3 personas que atestiguaran contra una persona que había cometido un pecado, era borrado de la sociedad, lo apedreaban. Imagínense, hermanos, si estuviéramos en el tiempo de la ley, ¿cómo estaríamos nosotros, hermanos?
Demos gracias al Señor, que estamos en el tiempo de la gracia, hermanos. Y hay que aprovechar la gracia que Dios nos da, porque hermanos, Dios nos da la oportunidad. Dios nos da la bendición de arrepentirnos. Pero hermanos, si una persona no se arrepiente, hermanos, imagínense qué le va a pasar. Lo mismo que le pasó a Judas. Judas traicionó al Señor y no, hermanos, se arrepintió, sino fue y se ahorcó, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser que muchas personas así estén, hermanos, pecando y no se arrepientan. Hermanos, no. Yo quiero decirles, hermanos, pidámosle al Señor que Dios nos ayude, hermanitos, porque solo Dios es el único que nos puede ayudar para vivir una vida conforme a su bendita y eterna voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa tarde, hermanos? Ahora quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, vamos a mirar algo más en la palabra de Dios. En Números capítulo 15, hermanos, busquen en sus Biblias. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, hermanos, acerca de la soberbia, acerca de una persona soberbia. En Números capítulo 15, versículos 30 y 31, vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Números capítulo 15, versículos 30 y 31 dicen así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Una persona, dice, ultraja, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Veamos, hermanos, así se trataba antiguamente. Y el Señor dice, hermanos, en Hebreos, donde iniciamos, hermanos, Hebreos 10, 26, hermanos, al 28 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Imagínense, hermanos, si antiguamente se pagaba con la muerte, hermanitos, dice, ¿cuán mayor castigo creen que merece el que, dice el versículo 29, cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto, hermanos, déjeme decirle, es algo que nos tiene que poner en qué pensar, en nosotros, en nuestros hijos. Hermanos, no es cualquier cosa, hermanos, una persona que tenga el conocimiento de la verdad y que peque deliberadamente. Hermanos, esto trae sus consecuencias. Esto no es nada más de decir, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera con ella. No, hermanos, quiero decirles, esto trae consecuencias. Y lo que Dios, hermanos, quiere evitarnos es que nosotros suframos, hermanos. Eso es lo que el Señor nos quiere, hermanos, dar a nosotros. Que nosotros no paguemos esas consecuencias del pecado. Dios nos quiere evitar que nosotros, hermanos, padezcamos esas cosas. De por sí, en esta tierra es un mundo lleno de aflicciones, lleno de tantas cosas, hermanos,
de sinsabores. Pero déjeme decirle, hay más consecuencias todavía cuando una persona, hermanitos, desobedece a la palabra de Dios. Empieza a vivir una vida, hermanos, sin remordimiento. Está en una iglesia y sigue pecando. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es una persona que está pecando conscientemente. Hermanos, esto trae problemas tremendos, hermanos. Por ello yo quiero decirles en esta tarde, hermanos, ¿pecaremos voluntariamente? Les pregunto yo. Hermano, yo no quisiera pecar voluntariamente, hermanos, porque yo les he dicho, muchas veces todavía estamos aquí en este cuerpo y podemos pecar, hermanos, como por un accidente. No lo estamos buscando y no es justificar el pecado, no, de ninguna manera, hermanos. Estoy diciendo, una persona no estaba pensando hacer algo indebido, pero algo pasó, hermanos, se equivocó, pero se arrepintió. No lo hizo, hermanos, así deliberadamente. Pero una persona, hermanos, que lo hace ya sabiendo. Es decir, por ejemplo, hermanos, una persona que cae en adulterio, ¿usted cree que esa persona cayó nada más así de momento? No, hermanos, una persona que cae en adulterio, ya hace ratos que el gusanito estaba dentro de esa persona. Una persona que cae en el licor, en la droga, no cae, hermanos, así de la noche a la mañana. Hace ratos que el gusanito llegó allá adentro y estaba haciéndole cosquillas y no fue capaz de reprenderlo, de echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús. Pues yo quiero decirles, hermanos, el sabio Salomón dijo claramente en Cantares 2:15, cazando las zorras pequeñas que echan a perder la mies, porque vuestra mies están floreciendo. Es decir, las zorras pequeñas venían, hermanos, y se comían las flores de las higueras de aquel tiempo. Y Salomón dice, cacen esas zorras pequeñas que se comen las florecitas para que no haya frutos. En la vida del cristiano muchas veces, hermanos, si no se cazan esos pequeños pecados, y dice el hombre, no es para tanto, esto que yo estoy pensando no es tanto. Si tú no acabas con ese pecado pequeño va a acabar contigo. Si nosotros nos creemos más fuerte que aquello, hermanos, un día vamos a pagar las consecuencias. Que Dios nos aguarde, porque el diablo no está jugando, hermanitos. El diablo es un ser que no se mira tampoco y que tiene astucia y que muchas veces, hermanos, lleva al hombre a decir, mira, tú puedes vivir como tú quieras, al cabo que nadie te conoce, tú aparenta allá en la iglesia que eres muy espiritual. Nada más que, hermanos, estamos delante de un Dios que nos mira y que, hermanos, sabe cuando nosotros somos hipócritas, cuando somos falsos, no somos verdaderos cristianos, somos solamente de apariencia. Y los cristianos de apariencia no van a entrar al reino de los cielos. Los cristianos de apariencia no tienen una vida espiritual saludable. Los cristianos, hermanos, para que tengamos vida y vida en abundancia, es decir, una vida fructífera, una vida llena del Espíritu Santo, debemos ser sinceros con el Señor, con nosotros mismos. Debemos apartarnos de todo pecado, de toda iniquidad, porque, hermanos, no hay otra manera de cómo nosotros podamos vivir una vida llenos de la presencia de Dios, hermano. Si nosotros queremos vivir de esa manera, tenemos que aprender a vivir como enseña la palabra del Señor. Si no, hermanos, déjeme decirle, mire, vamos a mirar las consecuencias, hermanos, que padeció el pueblo de Israel por la dureza de su corazón. Busquen en Lamentaciones capítulo 4, hermanos. Cuando usted tenga tiempo, lea, por eso se llama el libro de Lamentaciones, porque es un lamento, hermanos, de lo que aconteció al pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a leer de los versículos 4, hermanos, al
al 9 solamente. Usted lea en su hogar todo esto, hermanos, ¿verdad? Y pues todo el libro de Lamentaciones está lleno de lamentos, hermanos, de los pecados del pueblo de Israel. Pero vamos a mirar lo que dice aquí en Lamentaciones 4, de los versículos 4 al 9. Dicen así: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estarcoleros, porque su aumento de iniquidad de la hija de mi pueblo, dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Imagínense hasta dónde llegó el pueblo de Israel, hermanos, a pecar más que Sodoma. Y nosotros no somos, hermanos, menos que el pueblo de Israel. Pero la iglesia actualmente hoy está casi similar como el pueblo de Israel, hermanos, o cada quien, ¿verdad? Que miremos cómo estamos. Versículo 6 dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Versículo 7 dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Versículo 8 dice, oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Versículo 9 dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Imagínense, hermanos, el pecado que Israel había cometido, hermanos. Vino una hambruna tremenda, y más abajo usted puede decir que dice el versículo 10 que las mujeres piadosas cocieron a sus hijos y sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esto está tremendo, hermanos. Por ello, cuando una persona peca, hermanos, voluntariamente, dice Hebreos, hermanos, 27, ¿verdad? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que le queda solamente al que peca voluntariamente, hermanito. El pueblo de Israel no es que no tenía conocimiento de Dios, ellos conocían la ley de Dios, conocían lo que Dios les mandaba, pero hermanos, se inclinaban a hacer lo malo delante de Dios. Y como consecuencia les venía todo esto, hermanito. Nosotros no esperemos el juicio de Dios, hermanos. Hay gente que, hermanos, piensa que Dios es amor y puro amor. Dios también es fuego consumidor, hermanito. No esperemos el juicio de Dios. Y no hablo solamente del juicio eterno. Aquí en esta tierra, hermanos, muchas veces por nuestra desobediencia, por pecar, en otras palabras, voluntariamente, ya sabemos que eso está mal, pero ahí vamos. Eso nos trae consecuencias, hermanos. Por ello yo quiero decirles, hermanos, si nosotros no queremos, hermanos, pasar por el juicio de Dios aquí en esta tierra, más nos vale que seamos obedientes delante del Señor. Vamos a mirar otro caso, hermanos, porque quiero avanzar en esta preciosa tarde, hermanitos. Quiero que miren en sus Biblias, en 2 de Crónicas, capítulo 26, hermanos. Vamos a mirar algo más de lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Tienen 2 de Crónicas, capítulo 26, hermanos? Vamos a leer, hermanos, usted lea de los versículos 1, ¿verdad? En adelante, para que entienda todo, pero de los versículos 16 en adelante hablan del castigo, del orgullo del rey Usías, hermanos.
Dice, vamos a leer de los versículos 16 al 21 solamente, hermanos. Dicen así. Segunda de Crónicas 26, versículos 16 al 21 dicen: mas cuanto ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron delante del rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, veamos lo que le sucedió, hermanos. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido. Versículo 21 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hermanos, esto es un juicio muy tremendo. Por ello, hermanos, no nos olvidemos que de donde partimos, hermanos, de Hebreos capítulo 10, versículo 26, hermanos, donde iniciamos nuestro tema, dice la palabra del Señor claramente ahí, hermanos: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este rey sabía que no le correspondía a él quemar incienso delante del Señor, pero por ser rey, hermanos, él pensaba que también lo podía hacer. Hermanos, solamente eran los sacerdotes quien Dios había dado, hermanos, la libertad de quemar incienso delante de él. Mas sin embargo, Usías, hermanos, él se enorgulleció y él también lo quiso hacer. ¿Y qué pasó? Hermanos, él no estaba ignorante, era el rey, él conocía la ley de Dios, él sabía, hermanos, que solamente los hijos de Aarón y Aarón estaban, hermanos, para ofrecer incienso, pero él desobedeció a Dios. Y hermanos, como consecuencia, Dios lo hirió con lepra. Ahí en presencia de los sacerdotes le dijeron, hermanos, nosotros simplemente lo leemos, pero ¿cómo sería? Quizás le suplicaron, quizás lo exhortaron, no sabemos, hermanos, de qué manera se lo dijeron, pero le dijeron: señor rey, no lo haga, está haciendo algo que va a traer consecuencias. Y Usías, hermanos, orgulloso, como muchos de nosotros, hermanitos, Dios nos habla y como que por un lado nos entra y por otro lado nos sale. Y seguimos en la misma dureza de nuestro corazón. Y seguimos haciendo lo mismo, hermanitos. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque podríamos estar leyendo algo que aconteció. Ejemplos que acontecieron para que nosotros no padezcamos las mismas consecuencias. Y muchas veces, hermanos, no entendemos
Bien dice aquel dicho del mundo, hermanos, nadie experimenta en cabeza ajena. Vamos a esperar hasta que nos pase y decir, ahora sí, Señor, perdóname, ahora sí, Señor, creo a lo que dice tu palabra. ¿Por qué llegar hasta ahí, hermanitos? ¿Por qué no decir, Señor, quizás no logramos entender todo, y si logramos entender, gloria a Dios, pero si somos humildes y decimos, Señor, a veces no comprendo todo lo que dice tu palabra, pero solamente sé que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarme de mis pecados. Quiero vivir una vida obediente delante de ti, Señor. Dame fuerzas. Dame, Señor, fuerzas para vivir una vida consagrada a ti, Señor. Hermanos, yo quiero decirle, es todo lo que el Señor quiere, hermanitos. Dijo el sabio Salomón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a ir finalizando en esta tarde, hermanos. Busquen Hebreos capítulo 2 una vez más. Y vamos a leer aquí, hermanitos, aquí vamos a darle gracias a Dios. Ojalá que Dios, hermanos, nos ayude a comprender su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a no vivir una vida a nuestra manera. Tienen Hebreos capítulo 2, hermanos. Vamos a leer de los versículos 1 al 3, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Hermanos, por tanto, dice el escritor a los Hebreos, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, hermanito. No sea que nos deslicemos, en otras palabras, no sea que vayamos a caer nosotros, vayamos a resbalar. Hermanos, porque dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos esta salvación? Dios nos advierte en este día, porque si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de juicio que ha de devorar a los enemigos de Dios. Hermanos, que nosotros no nos vayamos a convertir en enemigos de Dios. Hoy en esta tarde, pónganse de pie, hermanos, ahí donde están. Ojalá que Dios, más de una palabra, haya hablado a nuestro corazón. Ahí donde están, hermanos, vamos a hablar con Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, usted también conoce su vida, sabe cómo está delante de Dios. Pecaremos voluntariamente, es nuestra la decisión. En esta tarde, Dios le bendiga donde quiera que nos esté mirando. Hable con Dios ahí donde está. Pídale a Dios que lo ayude a vivir una vida diligente todos los días. Y a los que estamos aquí, hermanos, vamos a acercarnos delante de la presencia de Dios. No se apresure a hablar con Dios. Hable con Dios desde lo profundo de su corazón. Padre celestial del cielo y de la tierra, he compartido tu palabra, Señor.